La economía de la Edad Antigua del año 4000 a.C. al siglo V después de Cristo tenía como principal actividad la agricultura, aunque inicialmente se buscaba el abastecimiento, posteriormente surgiría el trueque. La agricultura y la ganadería eran las grandes actividades económicas de la Edad Antigua. Sin embargo, el comercio se realizaba a través del trueque. Para ello, se comerciaba con los excedentes de producción, aunque posteriormente aparecieron las monedas, lo que daría un gran empujón al comercio. También en el desarrollo del comercio influyeron notablemente los avances en la agricultura y en la artesanía, pues estos avances permitían una mayor oferta de bienes para el trueque. La economía de la Edad Antigua en Mesopotamia. Las tierras situadas entre los ríos Tigris y Éufrates constituyen lo que se denomina Mesopotamia, lugar donde surgieron ciudades como Babilonia. En este territorio proliferaron ciudades y estados que contaban con la producción de las zonas colindantes. Estas ciudades y estados terminarían uniéndose para formar verdaderos imperios. Al ser la agricultura la principal fuente de riqueza, las inundaciones constituían una amenaza para el bienestar de los habitantes de Mesopotamia. Por ello, se pusieron manos a la obra para canalizar el agua y crear técnicas de irrigación. La riqueza generada por la agricultura se completaba con la ganadería y la caza, mientras que la minería tenía un peso menor en la economía. Gracias a los ingresos que proporcionaba la agricultura era posible mantener a los reyes y sacerdotes. Templos y palacios reales eran el gran centro neurálgico de la economía. En cuanto a la gestión de los tributos, los escribas contabilizaban los impuestos recaudados. Más aún, el rey debía gestionar la economía, desempeñando un papel clave en la distribución de la mano de obra, al tiempo que debía decidir en qué se empleaban los ingresos obtenidos posteriormente, y debido a su particular ubicación entre los ríos, el comercio florecería en Mesopotamia. Gracias a ello surgieron las monedas como medio de pago y aparecerían los préstamos. La economía de la Edad Antigua en Egipto. La organización económica del Antiguo Egipto era muy similar a la de Mesopotamia, pues ambas civilizaciones habían surgido junto a los ríos. La agricultura y la ganadería eran la base de su economía. No obstante, en las etapas del año en que no había que cultivar la tierra, la fuerza laboral era empleada en la construcción de grandes obras e infraestructuras, como canales, pirámides y templos. El faraón era considerado un dios, ostentaba el control de la tierra, determinando qué trabajo debía desempeñar cada uno y cuáles serían sus recursos. Dada la gran cantidad de superficie desértica en Egipto, los egipcios se vieron obligados a comerciar para proveerse de las materias primas escasas como el hierro y la madera. Por otra parte, desde las tierras de Nubia obtendrían metales preciosos como oro, plata y cobre. Ahora bien, el desarrollo de las monedas fue algo tardío si se compara con otras civilizaciones. La economía de Grecia. Grecia estaba conformada por una serie de ciudades y estados que en numerosas ocasiones rivalizaron. Así, Etolia era una región volcada en el pastoreo, mientras que Tesalia y Peloponeso y Beocia se dedicaban fundamentalmente a la ganadería y a la producción de trigo. Por el contrario, las célebres ciudades y estados de Atenas, Esparta y Corinto eran importantes núcleos comerciales y artesanales. Gracias al comercio, se aprovisionaban de mano de obra esclava y materias primas como el trigo y la madera. De hecho, el agora o mercado era el centro de la vida económica de las ciudades griegas, y es que en el agora se cerraban transacciones y se realizaban depósitos. En las ciudades tuvo lugar un notable desarrollo de la artesanía, quedando distribuidos los artesanos en barrios, según su actividad, alfareros, metalurgistas y artesanos especializados en muebles. Paralelamente a los avances de la artesanía, se produjo un destacado desarrollo de la minería. Los griegos alcanzaron la península itálica y dejaron unas costumbres que heredaron los romanos. La artesanía, la agricultura y el comercio eran un legado directo de la antigua Grecia. Así, la expansión de Roma iría acompañada por el crecimiento de un comercio que contribuiría a reforzar el poderío económico de la civilización romana. Roma. Las conquistas de Roma incrementaban su riqueza, pues con cada territorio que caía en su poder se apropiaban de nuevas tierras, ganado y esclavos. Más aún, los conquistados debían entregar a Roma su oro y plata. Incluso las minas, canteras, astilleros y propiedades agrícolas eran confiscadas por Roma.
Mientras tanto, la nobleza romana, disfrutando de los beneficios del excedente de su producción agraria, disponía de sustentosas villas en las que los esclavos trabajaban la tierra, y es que en Roma poseer tierras era sinónimo de riqueza. Edad Media. Se desarrolló entre el siglo V y XV. Era principalmente agraria. Los campesinos trabajaban la tierra. La nobleza y el clero ostentaban la propiedad. Los artesanos en las ciudades se organizaron en gremios para proteger sus intereses. También el comercio de alimentos, especias, vinos y paño pasó a ser una importante parte de la actividad económica. No puede entenderse la Edad Media ni su economía sin el feudalismo. El feudalismo fue el sistema que organizó la economía agraria, mientras que en las ciudades emergían con fuerza artesanos y burgueses. No por ello el comercio fue menos importante, pues permitió abastecer a las ciudades y acceder a materias primas y bienes de tierras muy lejanas. También resulta destacable la consolidación de las monedas como forma de pago en los mercados y el desarrollo de la contabilidad. Los gremios se crearon tratando de proteger sus intereses políticos y económicos. Los artesanos se agruparon en gremios. Cada actividad artesanal tenía su propio gremio. Así existían como alfareros, herreros, joyeros, sastres, carpinteros, zapateros, tejedores, panaderos, carniceros, entre muchos otros. Los gremios se convirtieron en estructuras muy cerradas. De este modo, un aprendiz se formaba en un oficio determinado y tras un periodo de tiempo pasaba de ser oficial al siguiente paso. Implicaba pasar de oficial a maestro, donde el artesano, después de exponer ante un maestro su obra maestra, ya podría llevar las riendas de su propio negocio. Estos gozaban de diversos privilegios, generalmente otorgados directamente por el rey o por las autoridades mercantiles. El gremio también permitía defender los derechos económicos de los artesanos. El comercio. La creciente importancia de la burguesía y de las manufacturas permitió dar impulso al comercio. Gracias a ello, los mercados ubicados en las ciudades se convirtieron en el gran lugar de intercambio comercial. También el crecimiento de la población y el avance en las técnicas agrícolas contribuyeron a la expansión comercio, pues permitió obtener un agrario con el que comerciar. Los mercados permitieron abastecer a la población, hecho lo que también contribuyó a la progresiva mejora de las rutas de comunicación. Por otro lado, el comercio trajo consigo la utilización frecuente de monedas como medio de pago, lo que permitió consolidar un sistema monetario y dar unidades de referencia a la hora de valorar las mercancías. Ahora bien, el comercio no se limitó a áreas regionales o locales, sino que también se daba un comercio de larga distancia que cobró importancia a partir del siglo XII. En esta expansión del comercio tienen una gran importancia las cruzadas y las rutas comerciales desarrolladas hacia Oriente. Los elementos de intercambio más frecuentes eran especias, alimentos, vinos, paños y tristemente el comercio de esclavos. Así las áreas de influencia de los comerciantes más emprendedores pasarían a situarse en el Mediterráneo y en el Báltico. Evolución del pensamiento económico. La evolución del pensamiento económico de nuestra humanidad ha sido producto del desarrollo de eventos sociales, cuyo origen ha sido la supervivencia en ambientes hostiles, producto de la escasez de recursos e insumos para dicha supervivencia. Con la organización de los estamentos sociales y la definición de las reglas de juego a través del contrato social descrito magistralmente por Jean-Jacques Rousseau, surgieron varias escuelas donde se han plasmado los postulados económicos de la humanidad. Etapa precientífica. Escuela de los filósofos. Platón se dedicó a la planificación de un estado ideal, planteó evitar las instituciones decadentes y las injusticias sociales existentes. Aristóteles desarrolló diversas ideas sobre el Estado, escribió sobre términos económicos, salarios, intercambio, adquisición, valor, formación de la riqueza, entre otros. Catón se refirió principalmente a la actividad agrícola en Roma. Varrón sugiere a los romanos regresar a los campos para evitar el empobrecimiento. Escuela escolástica. Santo Tomás de Aquino desarrolló ideas sobre precios justos, el comercio, la usura, la propiedad privada, los sistemas salariales. Jean-Baptiste Colbert, principal obra, Memoria sobre los asuntos financieros de Francia. Escuela mercantilista. Thomas Moon defendió el capitalismo comercial y su papel en el comercio exterior. Su principal obra fue Tesoro de Inglaterra, obtenido por el comercio exterior. Etapa científica.
Escuela fisiócrata. Francois Quesnay, fundador de la escuela fisiócrata, elaboró la tabla económica. Adam Smith, considerado el primer economista moderno, afirma que el Estado no debe intervenir en el libre comercio. Escuela clásica. David Ricardo, figura más importante posterior al desarrollo de las ideas clásicas. Jean-Baptiste Say, elaboró la teoría denominada la ley de los mercados. Thomas Robert Malthus, sus intervenciones se concentran en el crecimiento económico y población. Escuela marxista. Karl Marx desarrolla teorías sobre la formación de la plusvalía. Friedrich Engels publica los volúmenes en El Capital posteriormente a la muerte de Marx. Escuela neoclásica. Leon Walras concentra esfuerzos en formulaciones matemáticas que brinden carácter científico a la economía. Alfred Marshall, primero en definir integral y gráficamente las leyes de la oferta y la demanda. Escuela keynesiana. John Maynard Keynes, considerado el padre de la macroeconomía moderna. Escuela monetarista. Milton Friedman, ganador del Premio Nobel de Economía. Economía clásica. La economía clásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el libre mercado es la forma natural del funcionamiento de la economía y que ésta produce progreso y prosperidad. La economía clásica reorientó el pensamiento económico, alejándose del enfoque que se basa en las preferencias de los gobernantes o las clases sociales. Los clásicos enfatizaron los beneficios del libre comercio y desarrollaron un análisis organizado del valor de los bienes y servicios como reflejo de su costo de producción. El inicio de este pensamiento económico se suele fijar en el año de 1776, cuando se publicó la obra de Adam Smith, una investigación sobre la naturaleza y causa de las riquezas de las naciones. Su desarrollo posterior se vio marcado por una época en donde el capitalismo era el sistema económico dominante y la revolución industrial generaba importantes cambios socioeconómicos. Algunos de los economistas que se asocian a la economía clásica son Adam Smith, Jean-Baptiste Say, David Ricardo, Francois Quesnay, Thomas Malthus, Frederick Bastiat y John Stuart Mill. Los postulados o principios básicos de la economía clásica son los siguientes. El libre mercado se dará como resultado de una asignación óptima de los recursos. El gobierno no debe intervenir en el funcionamiento del mercado. De hacerlo solo generará ineficiencia y obstaculizará alcanzar el equilibrio del mercado. Los precios se ajustan de manera natural a la alza o baja, incluyendo los salarios, para que los mercados logren su equilibrio. El mercado de trabajo se encuentra en pleno empleo. Si se observa desempleo, este será de carácter fraccional o voluntario. La producción total está determinada por el pleno empleo de recursos. De esta forma, la oferta está dada y los cambios en la demanda solo generan cambios de los precios. La política monetaria es ineficaz, la política fiscal es ineficaz y el valor de un bien está determinado por la cantidad de trabajo que se utiliza para producirlo. Vayamos ahora con la era neoclásica. La economía neoclásica nace en la década de 1870, esto con el fin de agrupar los diferentes pensamientos económicos marginalistas que había hasta la época, los cuales apuntaban a formalizar la economía para asemejarla de una forma más matemática. Expliquémoslo. La economía neoclásica es una escuela de pensamiento económico que se basa en la idea de que el valor de los bienes son una función de la utilidad o satisfacción que le asignan sus mismos consumidores. Es decir, el valor de los bienes se da por el valor que se asigna a la última unidad o al bien consumido. Una de las principales preocupaciones de los neoricardianos, como se hacían llamar los que pertenecían a esta doctrina, fue la asignación y distribución óptima de los recursos dentro de una sociedad, ya que era considerada una repartición injusta, donde el rico se hacía más rico y el pobre cada vez era más pobre. Como conclusión, decidieron que era buena idea apoyar firmemente el libre comercio como motor de desarrollo económico y como una forma de aprovechar las ventajas comparativas de los países. Es gracias a esta economía que nace lo que hoy conocemos como demanda y oferta, determinando así un costo y formando el equilibrio del mercado,
gracias a la renta y distribución de los agentes económicos. Hasta aquí mi reporte, clase. Continuemos. Por último, la economía actual. La economía es una ciencia social cuyo ámbito de interés lo constituyen los modos en que una sociedad se organiza a sí misma para satisfacer sus necesidades materiales e inmateriales de consumo. Esto sucede a través de un ciclo de producción, distribución e intercambio de bienes que idealmente se perpetúa en el tiempo. Algunas de las características que podemos presenciar en la economía actual es el traslado de las fábricas hacia países de tercer mundo, en el cual la mano de obra es mucho más barata. Otra de las características es la innovación tecnológica constante, esto para reducir tanto los costos de las materias primas como puede ser innovar nuevas máquinas que reduzcan la mano de obra. Otra es que el aumento del poder de las grandes empresas multinacionales se vuelve perjudicial para la soberanía de los estados. Otra característica es el ensanchamiento del abismo económico entre los países desarrollados y los subdesarrollados, lo que producirá un aumento de la conflictividad en el tercer mundo. También, algo muy comúnmente visto actualmente es la economía circular. La economía circular promueve la optimización de los recursos, la reducción en el consumo de materias primas y el aprovechamiento de los residuos, reciclándolos o dándoles una nueva vida para convertirlos en nuevos productos. También, algo muy común es la privatización. Consiste en la venta total o parcial de una empresa pública a inversores privados a través de una oferta pública. De esta manera, tanto la responsabilidad como los beneficios derivados de la evolución de la sociedad pasan a manos de sus accionistas. Y por último, la más importante, que es la globalización, ya que desde que ésta fue implementada al mercado, abrió las puertas al comercio libre entre las naciones, lo que permite un mayor y mejor acceso a mercados que antes estaban cerrados. Este beneficio fue inmediato, no a largo plazo, y de eso se aprovechan sobre